Bueno, estamos aquí, ya veo conectado a nuestro invitado del día, que es Andreas Fontana. Vamos a conversar con él sobre Azor, que es una película fantástica que vamos a poder ver en cines y que algunas personas ya pudieron verla en el Festival de Mar del Plata, quienes fueron a la ciudad de Mar del Plata el año pasado. Así que antes que nada, bienvenido Andreas, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias. Perdón por el pequeño retraso. No, por favor. La verdad, hay muchas cosas para hablar de Azor, pero lo primero y lo que principalmente me interesa es que, bueno, es tu ópera prima y me gustaría saber cómo fue el camino para terminar haciendo una ópera prima que no tiene que ver tanto con tu lugar de origen, sino con el nuestro. Entonces, me gustaría saber cómo fue ese camino. Bueno, son capas, ¿no? Efectivamente es una película que transcurre en Argentina en un momento importante para el país. Eh, pero el personaje principal es un suizo, y es un suizo que no es un suizo común, sino un banquero privado, que es una clase de personas muy particular, ¿no? Y a mí me interesaba hablar de cómo ellos trabajan, cómo es la profesión, sí, cómo actúan esos profesionales que son los banqueros privados, que actúan en una zona bastante gris, por un lado, pero bastante poderosa, por otro. Entonces, es una película hecha en Argentina, pero con un punto de vista bastante suizo, hay que decirlo. Contame más a ver cómo es esto del punto de vista suizo. Pues mira, por ejemplo, hay una cuestión que me interesa en el personaje, que es un personaje callado, Sí. un personaje que escucha más que habla, y que usa la discreción no como un problema, sino como una estrategia, ¿no? Creo que es una película que trabaja mucho con la idea de que sí, la discreción puede ser un punto fuerte. Y la verdad que en Suiza es una cultura en donde efectivamente se valora bastante la discreción. Tanto a nivel político como a nivel, digamos, de las personas. Creo que la discreción es un gran punto en favor de, bueno, no sé si es a favor, pero sí existe como valorar Ujú. esa cosa. En la película no le favorece mucho a nivel moral ni de postura al banquero, pero sí es interesante para mí trabajar sobre la discreción. Otra cosa que había leído, creo que de tus propias palabras sobre la película, es esto de no trabajar el secreto de Estado, sino el secreto íntimo y personal. También supongo que va encadenado con eso, ¿no? Sí, hay una cosa que me interesaba mucho, efectivamente, era de qué forma eh, otra vez un profesional trabaja con el secreto del otro. Digamos, el mundo íntimo que está lleno de secretos de cada uno, pero la gente que tiene muchísimo dinero tiene muchísimo más que esconder. Eh, Porque tiene más posibilidades de expandirse en cualquier lugar de sus fantasías, ¿no? Y yo creo que, o de sus miedos, y yo creo que esa idea de que un banquero privado, al final un banquero privado es un banquero de la gente con mucha fortuna, nada más que eso, trabaje con la intimidad y entonces con los miedos, con los deseos y con los caprichos de los demás, me pareció un hecho fascinante, ¿no? Y entonces me parecía que sí, es como si fuera un espía, pero no de un Estado o de una colectividad, sino de un mundo mucho más pequeño, mucho más privado, ¿no? Claro, claro. Eh, em, Perdón, me reía porque veía el fondo que alguien pasó y Viste Erika agachadita. en el fondo pasado. Es la jefe Eh, de prensa que está trabajando sí, conmigo. sí, mándale un saludo a Le voy a Erika, dar una un genia saludo. total. Bueno, algo justamente sobre eso de los secretos y del silencio y de un personaje callado. Pensábamos también sobre este personaje que pareciera que llega a un lugar del cual no está tan interiorizado en cuanto a las dinámicas y se contrapone también o se encuentra con un contexto en el cual tampoco había un diálogo abierto sobre lo que estaba sucediendo, o tampoco se podía blanquear qué era los negocios que se estaban haciendo en determinados contextos. Entonces, una pregunta para mí es ¿cómo trabajaste con el actor sobre esto de que a él se le fuera abriendo
y revelando el camino a medida que avanzaba y no que sea un personaje que tuviera todo claro desde el primer momento? Creo que, bueno, es una muy buena pregunta. De hecho, no me la hicieron nunca. Esto significa que es muy buena. Eh, pero sí, creo que el actor lo vivió bastante. Al principio era muy difícil porque es un actor, como todos, que necesita no tanto entender, sino el primero, como suele pasar, en decir que necesitaba, digamos, ser activo, ¿no? Y el personaje de la película efectivamente necesita ser total, no sé si pasivo, pero él la escucha, como le dijimos. Claro. Entonces, la idea era que él al final se dejó llevar por mí y por el guión y se entregó con toda confianza a la idea de que los pequeños elementos que iban, digamos, sumándose para que la trama sea de a poco se desvelara. Él, sí, más bien lo que hizo él fue adaptarse a la energía de la persona que tiene enfrente, ¿no? Como es una película que trabaja mucho con los actores secundarios, Sí. todo el reto era que él no fuera demasiado desequilibrado en la relación entre este personaje callado y el personaje secundario, que al final es el que habla, ¿no? Claro. Y entonces fue más eso el reto. Después la cuestión de la información, cómo se van, digamos, manejando, equilibrando la trama, fue más una cuestión mía. Sí, porque también hay algo de que las acciones tengan que ser tan secretas, tan silenciosas, tan minuciosas, como que también hay un riesgo de que la trama no termine de avanzar. Entonces, como me parecía muy interesante cómo manejabas ese clima. Y quería preguntarte también sobre el trabajo con Mariano Ginás en el guión. Claro. Mariano Ginás llegó a una etapa del guión que teníamos un tratamiento y yo no estaba conforme con el tratamiento que había escrito solo, bueno, con la ayuda de los productores, pero solo. Y busqué a alguien en Argentina para, más que todo, aportarme una precisión sobre los personajes y un cierto ímpetu, digamos, también. Y yo estaba bastante, me gustó mucho, bueno, me gustaba mucho su cine en general, a Mariano. Eso fue antes que estrenar La Flor. Y también me gusta La Flor, hay que decir. Y entonces Sí. y la encontré y hablamos de cómo tenía, cuál era el juego de la peli, digamos. ¿Cuál tenía que ser el juego? Todo lo que acabo de nombrar lo hablamos, ¿no? Sí. Por ejemplo, un personaje en la escucha, un personaje en el cual el lenguaje nunca dice lo que tiene que decir, pero siempre esconde. Bueno, en fin, esas cosas. Y después empecé a escribir yo, pero él de vez en cuando leyendo lo que yo escribía. Y después íbamos recalificando la escena o agregando cosas, sacando cosas. Fue más bien un trabajo de compañero, sí, de mentor, ¿cómo lo llaman en Argentina? No sé, pero bueno, fue muy generoso. Otra cosa que me interesa es, la película recorrió varios otros lugares y festivales del mundo, creo que, bueno, Berlín, Londres, Moscú, y la lista era como bastante más larga. Y quería saber, digamos, cómo funciona esta historia para otros públicos, digo, porque para mí es inevitable correrme del punto de vista de Argentina, de estar pensando en lo que estoy viendo y estar reflexionando sobre otras películas que he visto sobre la misma época, sobre la última dictadura y demás, pero pensaba en otros públicos que quizás no tienen esa carga emotiva con esa historia. ¿Cómo fue el diálogo afuera? Sí, es interesante porque efectivamente la película acá tiene un peso muy específico y eso lo tenía bastante claro, pero lo que no tenía tan claro es que la película, por ejemplo, en Estados Unidos y en Inglaterra tuvo mucho éxito y en Brasil también tuvo. Y según lo que yo hablé con la gente de ahí, es que también hace como cierto eco o tiene como una relación bastante eh, indirecta con la era que está atravesando los países en cuestión, que es la era de los Trump, Bolsonaro, Boris Johnson, es decir, un momento en el cual
lo político, el poder y lo financiero, ¿no? Y el comercio, bueno, más la finanza, está bastante tramado, pero desde un lugar bastante turbio, ¿no? Claro. Entonces creo que hubo una gran curiosidad y una gran atracción por países como Estados Unidos, por ejemplo, o Inglaterra, por entrar en ese mundo, digamos, ¿no? De la gente la gente de dinero. Mm, mm. Em, Otra cuestión es que la película se ve hermosa, es, no sé, estéticamente fantástica digo, quería preguntarte cómo había sido el trabajo formal de pensar la película, de armarla, de filmar acá. Digo, nosotros no vemos películas que tengan esa estética acá. No vemos películas así acá en general y quería preguntarte cómo se había pensado y cómo se había trabajado para conseguir esas imágenes. Yo cuando hice mi investigación, tengo siempre una cámara de fotos y saqué muchas fotos. Es una cámara digital, pero tiene objetivos Leica muy ancianos. Entonces quedó como ya una serie de fotos mías que tenían una atmósfera, digamos, y una distancia que marcó, digamos, la inspiración para la puesta en escena. Después trabajamos con el director de foto, Gabriel Sandru, desde un lugar del minimalismo de la puesta en escena, trabajar la imagen, digamos, en una especie de clasicismo asumido, no buscar las cosas ni pop, ni vanguardista, ni contemporáneas, sino trabajar en un lugar bastante asequible a nivel visual, ¿no? Pero a la vez, ¿cómo se llama? Discreto, sí. Quiero decir, ¿no? Sí. Y llegamos en esa... La verdad es que fue un trabajo en común, ¿no? Digo, creo que mis fotos nos llevaron bastante adelante con eso y después las propuestas del director de foto fue llevar por ahí un poquito más clásico que yo lo hubiera pensado y al final me parece que era lo correcto, ¿no? No dejar afuera un espectador más habituado a las cosas clásicas y integrarlo también con esa elegancia, creo. Claro, claro. Sí, elegancia creo que es como la palabra que estaba buscando. ¿Y tuvieron referencias de otras películas o vos pensaste en otras películas que para traer a este relato, ya sea en la forma de la narración, en el tono o mismo en la estética, que pudieras contarnos? Bueno, como cineasta uno siempre maneja un montón de referencias, algunas más secretas que otras, algunas mucho más explícitas. Y una referencia explícita tiene que ver con la trama de El corazón de las tinieblas, ¿no? El libro de Conrad, que después se adaptó en Apocalypse Now y de Coppola. Pero Sí. bueno, por ejemplo, a mí la película de Apocalypse Now, digo, me gusta, pero no es mi película de cabecera. Pero sí me parece interesante que con ese viaje de un banquero y su esposa, de repente aparezca ese modelo de trama que es el del viaje que hace en el corazón de las tinieblas en Barlow, ¿no? El personaje. Uh-huh. Entonces fue una especie de trabajo de casi de transposición a veces, de decir, bueno, ¿qué hubiera pasado si Conrad estaría escribiendo esa peli hoy en día? Por supuesto que era bastante, no sé, un trabajo de casi un juego, pero sí hay eso es una referencia bastante evidente, digamos. ¿Querés recordarnos en dónde vamos a poder ver la película en esta semana? Y no sé si hay más recorridos planteados o... Bueno, la película se va a poder ver en el Gaumont a partir del jueves 24, en Gaumont en Plaza de Congreso, y después creo que hay ¿cómo? Están confirmados ahora mismo. Hoy es el lunes 1:45 y faltan para que se confirmen bien. Pero hay salas comerciales en Buenos Aires y después en provincia y después en... Sí. Bueno, pero por lo menos en Ciudad de Buenos Aires vamos a poder verla en el Cine Gaumont, que ya habían estado publicando el anticipo de la película y es una sala re linda.
No sé si vas a acompañar las funciones o si vos ya te vas para, no sé si vivís en Ginebra o dónde. Bueno, vivo en muchos lugares a la vez. No, voy a presentar mañana un preestreno en la Sala Común para lanzar la película con gente amiga y técnicos y invitados. Después, lamentablemente, no podré seguir el estreno. Es un poco una lástima, pero tengo un gala, una noche de entrega de premios en Zurich, en Suiza, y es imposible que no vaya. Entonces tengo que ir a Zurich. Bueno, Andreas, de verdad, gracias por prestarnos, aunque sea unos minutitos de tu paso por acá para conversar y contarnos un poco más sobre la película. La verdad es que nosotros la disfrutamos mucho en el Festival de Mar del Plata, y digo nosotros porque varias personas de acá de la radio pudimos verla y nos había gustado muchísimo. Estábamos esperando este estreno y no queríamos perder la oportunidad de poder conversar con vos, aunque sea 15, 20 minutitos. Para nosotros es un montonazo, así que te súper agradezco. Bueno, te agradezco a vos también, porque tus preguntas fueron un poco distintas de las habituales, y mira que he hecho muchas entrevistas. Ay, me alegro. Un gran halago para mí, así que te mando un abrazo, Andreas. Bueno, gracias. Conversábamos con Andreas Fontana sobre Azor, una película que recomendamos muchísimo que vayan a ver al Cine Gaumont. No hay tantas películas como estas sobre la última dictadura cívico-militar. Es muy interesante y muy recomendada, y nosotros en este momento nos tenemos que ir, pero volvemos en unos minutos.